noches, hermanos y hermanas. Espero que se encuentren muy bien. Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien en compañía de sus familias. Un saludo muy especial a nuestros compañeros y hermanos que nos ven en diferido en diferentes lugares, que puedan estar viendo esta capacitación, que es de mucha edificación y enseñanza para nosotros a través del hermano Cristian. Gracias por este tiempo, por estar comprometidos. Bueno, nosotros tenemos la oración, primero hacemos el componente temático y primero hacemos la oración para colocar este tiempo delante de la presencia, para que sea Él guiándonos en esta reunión. Entonces vamos a colocarnos en forma de reverencia al Señor y vamos a colocar este tiempo en oración. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este día, por este tiempo que nos permite deleitarnos en tu presencia y gozarnos en este nuevo aprendizaje, al cual le permites al hermano Cristian poder compartirlo con nosotros. Eres tú quien lo capacitas y le hablas al corazón para transmitir tus enseñanzas a través del hermano. Pongo la reunión delante de tu presencia para que el Espíritu Santo nos guíe, nos capacite, nos abra el entendimiento para seguir nuestro proceso de formación, Dios, como servidores con propósito que debemos tener, Señor. Te pido, Señor, que tomes control, Señor, de cada dispositivo, Señor, que tomes control de cada uno de nosotros, Señor, para que tú nos guíes, Señor, en este tiempo, Señor, y que podamos atesorar todo lo que tú nos enseñas a través del hermano Cristian, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, Padre, te presento el componente temático, hermanos, de la reunión de coordinación del día 14 de abril del 2025. Primero, la oración inicial, que fue la que hicimos. La segunda es la palabra de Dios. Es Jesucristo la revelación viva y eterna del Padre. Y tercero, oración final. Entonces, bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Les dejo en compañía de mi hermana María. Dios les bendiga. No quiera que abrirla acá. Bueno, amén, gloria a Dios. Muy buenas noches para todos, que Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. A todos un cordial saludo. Bueno, a partir de este momento, pues, inicio yo por lo que la compañera Marieli me ha informado, que no ha podido conectarse, pero entonces aquí la vamos a apoyar. Claro que sí. Bueno, compañeros, es una bendición nuevamente reunirnos a compartir acerca de la palabra de Dios. Es una bendición contar con todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo, por todo lo que usted dedica en el servicio del aprendizaje de la palabra. Que Dios sea bendiciéndoles en gran manera con conocimiento, sabiduría, y todo lo que usted necesite sea suplido conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bueno, en este tiempo tenemos aquí una reflexión, seguimos con nuestras enseñanzas. Recuerde que esta es una semana que tradicionalmente le llaman la Semana Santa, pero el enfoque bíblico dice que el llamamiento es a una vida santa, es mucho más allá y es a una vida santa, para que usted lo tenga presente. La vida santa es caminar en obediencia a la palabra de Dios. Eso nos hace acreedores y beneficiarios de todo lo que Cristo es. Un ser santo que nos compartió su naturaleza divina, nos dio de su espíritu, perdonó nuestros pecados y nos redimió de la maldición del pecado. Esa es una semana para que usted, más que nunca, reflexione en la palabra de Dios y en la obra que Cristo consumó en la cruz. Para que usted se dé cuenta que más que una semana es una vida entregada a nuestro Señor Jesucristo.
aquel que nos rescató, aquel que nos dio una nueva oportunidad de, con intención y de corazón, poder buscar la voluntad de Dios. En la pantalla tenemos una frase, la frase del día, compañeros. Mírela, examínela. Yo se la alcancé a mandar al mediodía, sé que algunos de pronto no la alcanzaron a ver. Entonces, si alguien me la ayuda a leer, le agradecería mucho el que la alcance a ver allí en la pantalla, que por favor nos ayude a leer con voz de trompeta, suave, y nos pueda ayudar en esta parte. Que levantó la mano, bien pueda con su participación. Amén. No hay ningún obstáculo demasiado grande ni ninguna dificultad demasiado difícil si tenemos fe. ¿Puedo hacer algún aporte? Claro, claro, eso es, Amén. gracias. Amén. Bueno, en cuanto a esta frase, es una frase muy especial para mí porque precisamente dice la palabra del Señor que si no tenemos fe, pues no, es como no creer en el Señor, ¿no? Entonces, cuando se nos presenta obstáculos en la vida, desafortunadamente a veces se declina a mirar, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? Si de pronto estamos sirviendo, si de pronto estamos allí bien en el camino del Señor, pero es allí donde precisamente tenemos que tener siempre esa fe en el Señor de que todo va a salir bien, de que Dios siempre va a estar allí respaldándonos, de que Dios siempre va a estar allí respondiendo a nuestras peticiones. Entonces es precisamente allí, como decía esta frase, no hay ningún obstáculo demasiado grande ni ninguna dificultad demasiado difícil, porque Dios es el Dios todopoderoso, es el Dios de lo imposible y Él siempre va a estar allí abriéndonos puertas de bendición y siempre allí, como les decía hace un rato, respaldándonos en nuestras decisiones y mostrándonos el camino correcto a seguir siempre y cuando siempre permanezca esa fe, a pesar de las circunstancias, a pesar de que de pronto, como les decía hace un rato, puede que en ese momento de dificultad pienses que, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tal cosa? Pero siempre permanecer firmes en la palabra del Señor y siempre estar también firmes en el Señor como tal. Amén. Y ese es mi Muchas gracias. aporte. Muy amable por su aporte. ¿Quién más quiere aportar respecto a esta frase del día? No hay ningún obstáculo demasiado grande ni ninguna dificultad demasiado difícil. Si tenemos fe, esa es la única condición para superar obstáculos demasiado grandes, quizá para nuestra perspectiva, y dificultades demasiado complicadas. La clave allí es la fe, pero quien activa esa fe es la palabra de Dios, de leerla, de estudiarla, de conocer a Dios a través de la palabra, es que esa fe se activa. Una fe gigante que no le queda grande nada, ni obstáculos ni dificultades. Antes, Dios transforma la mente de las personas y permite que la gente vea en cada dificultad una oportunidad de ver la gloria de Dios. Adelante, mi compañera Paola, con su participación. Gracias, mi hermano. Bendiciones para todos. Mire que esta palabra, esta enseñanza, que no hay obstáculos si tenemos fe. A mí me pasó con mi niño, el tercer niño que yo tuve, que me habían dicho que mi cesárea la tenía que hacer en Fundación Valle Lili, porque era muy riesgoso y pues tenía alta probabilidad de perder la vida, ¿no? Entonces, Dios emparejó todo, puso todos los medios sabios y por haber en esa mañana. Y yo le decía a mi esposo que uno entiende eso de salud, ¿no? Porque uno trabaja en ese medio. Y yo veía que mis signos vitales decayeron, mi frecuencia cardíaca decayó. Y yo estaba confiada en mi Señor. Yo, bueno, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, como tú quieras, papá, conmigo. Y en ese momento Dios le dio sabiduría a esa doctora, a todos los médicos que me estaban atendiendo en ese momento. Y no era la clínica indicada para mí, pero Dios puso todo para que en esa mañana la única cesárea que estaban haciendo en ese piso era la mía. Y salí en victoria para la gloria de Dios.
Y mi fe no desmayó en ese momento. Yo estaba viendo todo hasta que me entubaron y me di cuenta. Entonces, yo estaba tranquila, estaba con esa fe, esa fortaleza en Dios. Yo, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Y es muy, cuando uno tiene esa fe, inquebrantable con Dios, a pesar de que uno sepa y se mueva en la ciencia y a veces la gente diga, no, hay alto riesgo de muerte, pero solamente Dios tiene el control y Él es el que tiene total control de sus hijos. Ese es mi aporte, mi hermano. Muy bien, muchas gracias por su participación. Mi hermana Marisa Cristina, adelante con su participación. Amén, hermano. Bendiciones en Cristo Jesús para todos. Pues dice que la fe debe ser probada, ¿no? Y es probada por medio de esas dificultades, de esos obstáculos. Es cuando somos probados en la fe si realmente creemos o no creemos, si confiamos o no. La palabra dice, dichoso el hombre que confía en el Señor. Entonces, cuando creemos a esa palabra, cuando se hace viva la palabra en nosotros, es cuando podemos creer y confiar de que Dios lo hace, de que ya Dios lo hizo. Entonces, esa fe es probada cuando no vemos las cosas, cuando estamos esperando y no se ve como el resultado en el momento, pero tenemos esa certeza de que Dios no nos deja solos, que Dios nos cuida. Entonces esa fe es probada. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso lo puedo aplicar, esa fe, a esa palabra cuando de pronto no tengo, dice, no me faltará nada. O sea, ¿por qué? Porque Él es mi pastor. Entonces, ahí se prueba la fe. Si yo de pronto en la necesidad que tengo y confío en esa palabra, que el Señor es mi pastor y nada me faltará, Dios de alguna forma va a suplir. Lo importante es que podamos crecer cada día más en fe para creer esa palabra. Ese es el aporte, hermano. Gracias. Muchas gracias a usted. ¿Quién más quiere participar? Mi hermana Lina Campo, bien pueda hacer su participación. Hola, buenas noches. Bueno, yo entiendo lo que dice la palabra, ¿no? Pero pues sin fe es imposible que atraiga a Dios. Tener fe y respecto a la imagen. Para mí la fe en esta parte de la imagen, aunque no va a desaparecer los obstáculos que hay en el camino, por lo menos nos va a dar una fortaleza. El hecho de tener fortaleza ya tranquiliza nuestro espíritu y nos ayuda como a enfocarnos con pensamientos positivos para que todo ocurra positivamente, pues no poniéndole como a los obstáculos la negatividad, porque si yo no tengo fe, pues voy a pensar que no voy a poder superar los obstáculos. Es decir, si la fe es algo ahí como que debemos como, no de que si yo tengo fe, lo voy a desaparecer eso malo que tengo en el camino. No, si yo tengo fe, voy a tener la fortaleza y esperando en Dios la voluntad de Él, pero voy a enfrentar las cosas con tranquilidad, con calma y pensando positivo. Esa es la parte que tengo. Muchas gracias. Amén, mi hermana, muchas gracias. ¿Quién más desea participar? Mientras yo le leo algo. Mire las cosas que vivía el apóstol Pablo. Y él tenía tanta confianza en Dios que por el evangelio sufrió muchas situaciones donde aún peligraba su vida. Y él expresaba frases tales como, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
Bien pueda mi hermana Rosamelia con su participación. Va a abrir el micrófono porque no está abierto. Todavía no le escuchamos. No, todavía no le escuchamos. Y adicionalmente le digo algo mientras la hermana arregla ahí el tema del audio. Expresiones de gente que estaba pasando por aflicciones, como por ejemplo Job. Expresaban palabras de confianza que nos sirven a nosotros para seguir adelante en cualquier circunstancia. Como por ejemplo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Son expresiones de que salen de un corazón que está viviendo situaciones traumáticas, situaciones donde nada humano me puede ayudar, donde ya se perdió todo lo que se tenía y que solo nos queda mirar hacia arriba. Y ahí es donde Dios tiende a mirar hacia abajo. Cuando uno confía en Dios, compañeros, ocurren cosas milagrosas. Por eso la fe funciona en cualquier dirección. Si usted tiene fe en el pesimismo, en fe que las cosas van a ir mal, pues eso va a suceder. Pero si usted tiene fe en Dios, que todo cambiará, que viene la mañana, que viene un nuevo tiempo, entonces así mismo, conforme tu fe se ha hecho, les decía el Señor Jesucristo en los evangelios. Bueno, vamos a seguir adelante para darle paso a las compañeras. La hermana Rosa no ha solucionado el tema del audio. Ya, ¿Ya? Bien pueda, yo ya me que- devuelvo. Bien pueda. ay, me disculpa, no, que a mí todavía no podía manejar bien el celular, qué pena. Tranquila, mi hermana. Bien pueda con su participación. Bueno, reflexionando en la palabra en Corintios, 1 Corintios 10:13, leí este versículo donde decía, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios en que nos deja ser tentados, nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este versículo me lleva de una vez, yo trabajaba en una empresa donde a mí me liquidaron y pues yo, Dios mío, siempre decía que Dios tenía grandes cosas para mí y mi fe era siempre que sabía que Dios tenía algo, siempre decía que tenía algo mejor para mí. Y la verdad que Dios es fiel y no hay ninguna prueba que lo podamos soportar. Y Dios ha sido fiel y hay cosas que pues le ofrecen cosas a uno que para ganar el dinero más fácil, pero siempre uno siempre, Dios le coloca a uno en el corazón que las cosas no están bien, porque siempre vienen pruebas como cómo ganar el dinero más fácil. Pero Dios siempre está allí, están las pruebas, pero no hay ninguna prueba que que uno no la pueda soportar, porque siempre Dios es fiel. Esa es mi fe. Amén. Esa es Amén. mi... Muchas gracias por su participación. Muy amable, así es. Bueno, y hoy precisamente tenemos como objetivo primordial en esta enseñanza es reconocer a Jesucristo como la palabra de Dios viva y aplicar los principios que Él nos enseña para transformar nuestras vidas. Por eso es que yo les insisto tanto en que escudriñemos las Escrituras. Ese es el enfoque. Escudriñemos las Escrituras porque la palabra de Dios es la que da testimonio de que Jesucristo es la palabra de Dios. Y a manera de introducción al tema de hoy, que es la palabra de Dios es Jesucristo, ya hemos visto en enseñanzas pasadas la palabra de Dios como instrumento de orientación. Estuvimos revisando el Salmo 119, versículo 105, donde se nos muestra la palabra de Dios como lumbrera en el camino. También vimos en enseñanza atrás la palabra de Dios como instrumento de transformación en las personas. Es un instrumento que nos renueva la mente y que nos transforma el corazón para siempre.
si estudiamos la bendita palabra. Y hoy queremos traer un tema bien especial y ese tema es más profundo. Y quiero y deseo que ustedes le pongan cuidado a la palabra de Dios. Es una persona y es la persona de Jesucristo. Aquí le doy paso a mi compañera Maribel Rodríguez, que continúa con el tema de hoy. Gracias, mi hermano. Bendiciones para todos. Bueno, seguimos aquí con esta enseñanza que hoy Juan, el apóstol Juan, nos trae en uno de sus evangelios, en el Evangelio de Juan. Dice Juan 1, del 1 al 4, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Ya? Aquí podemos ver que desde antes del tiempo, antes de la creación, Cristo ya existía, ¿ya? Él no fue creado, él no comenzó a existir en Belén, sino que Él es eterno como lo es nuestro Padre, ¿ya? Lo cual nos enseña que nuestra fe no está puesta en un líder pasajero, sino en el Dios eterno, que es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre, ¿ya? Lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, mis hermanos, que nuestra esperanza debe mantenerse firme siempre en aquel que nunca cambia, ¿ya? Donde podemos confiar plenamente en Cristo Jesús porque Él no tiene principio ni fin, ¿ya? También podemos ver en este versículo que dice el apóstol, dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios, ¿sí? En este mismo principio, en este versículo 1, aquí podemos ver cómo nuestro Señor Jesús no simplemente es un mensajero divino, ¿no? Él es Dios, Dios mismo, ¿sí? Él estaba con el Padre, pero también es uno con Él en esencia, ¿sí? También podemos ver aquí que nuestra adoración siempre debe ser en Cristo Jesús, porque Él es el único digno de recibirla, esa adoración, ¿sí? Su divinidad asegura que su poder para salvar es perfecto y es completo en todo, ¿sí? También podemos ver, mis hermanos, que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que, nada de lo que ha sido hecho, nada de lo que ha sido hecho fue como lo habla el versículo 3, ¿no? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Aquí nos habla el apóstol Pablo de cómo el Señor Jesús no solo estuvo presente en la creación, ¿sí? Él es el creador. Todo lo visible y lo invisible fue hecho por medio de Él. Desde los cielos hasta lo más infinito de nuestro corazón humano, todo tiene su firma, lo podemos decir así, ¿ya? Aquí en este versículo, él nos habla a través de que Él nos puede, Él es el único que, y en Él solamente encontramos esa sanidad interior, ¿ya? Él fue el que hizo el universo, también puede, él hizo el universo, también nos puede sanar nuestras almas rotas. Si Cristo creó todo desde la nada, también puede restaurarnos, sanar heridas profundas y puede hacer con nosotros cosas nuevas siempre y en todo momento, ¿ya? También podemos ver que el versículo 4 nos dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿ya? Con esto podemos explicar o indicar que Cristo Jesús no solo nos da una vida física, sino que también nos da una vida espiritual y una vida eterna, ¿ya? Su luz no es solo conocimiento, sino la revelación de que nos transforma y nos salva. Donde hay oscuridad, Él brilla con poder, ¿sí? Aquí lo podemos ver en nuestra vida cotidiana, como nuestro Señor Jesucristo siempre
es la luz en nuestro caminar. Si estamos en Cristo, no caminamos en oscuridad, mis hermanos. Él nos guía, Él nos alumbra, Él nos vivifica cada día y por eso debemos vivir con esa gratitud y también podemos llevar o compartir esa luz con el mundo exterior, ¿ya? Esa sería como pues mi introducción a estos versículos, lo cual Cristo Jesús siempre debe ser el centro de nuestra fe, nuestra esperanza y de nuestra vida diaria. ¿Sí, mis hermanos? Mi hermano me puede pasar la otra diapositiva, la del versículo. Aquí ya viene como más explícito este versículo del 1 al 4. El versículo en el versículo 14 nos habla ya más profundo, ¿no? Dice, el verbo se hizo carne, Jesucristo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Este es uno de los versículos más importantes de la Biblia, ¿sí? Ya que habla de la encarnación del verbo. Aquí el apóstol Juan se refiere a Jesús como el verbo, que es la palabra eterna de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ¿ya? El hecho de que el verbo se haya hecho carne significa que Jesús bajó del cielo y se hizo humano viviendo en nosotros. Juan, el apóstol Juan, nos hace énfasis en que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. La gracia es el amor inmerecido de Dios que nos da salvación. Por medio de Jesús, Dios entregó su amor y perdón al mundo, ¿sí? Y la verdad se refiere al mensaje de Jesús, que es la verdad de Dios para la humanidad, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nuestro Señor Jesús no solo habló de la verdad, sino que también la vivió, ¿cierto? El apóstol Juan también aquí en este versículo nos dice que vieron la gloria de Jesús, que era como la del unigénito del Padre. La gloria de Jesús es su divinidad, su perfección, su poder manifestados en su vida y en su ministerio, ¿ya? La gloria de Jesús es lo que hizo que los discípulos creyeran en Él. También podemos ver que la gloria de nuestro Señor Jesús es la razón por la cual aún se habla de Él en todo el mundo después de los siglos y siglos. Siempre se habla de este evangelio de Cristo Jesús, ¿ya? Mis hermanos, este versículo del apóstol Juan, pues me ha ayudado o nos ayuda a todos a comprender la importancia del mensaje de Jesús para nuestro mundo, ¿sí? Jesús no solo nos habla sobre el amor y la verdad, sino que también sabemos que Él la vivió, ¿sí? Es por eso que podemos confiar en Él y tomar su ejemplo como guía. Jesús es el Salvador divino que trajo la gracia y la verdad a la humanidad. Él es el camino a la vida eterna, mis hermanos. Eso era lo que quería como compartirles. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias. Y complementando allí lo de Juan 1:14, Dios no solo habló desde el cielo, sino que también vino en la persona de Jesucristo para mostrarnos su amor, su verdad y su gracia, como lo comparte la compañera Maribel. Muchas gracias por su participación y aquí le damos paso a la compañera Lina Campo con su participación. Adelante, compañera. Hola, buenas noches. Nuevamente Dios lo bendiga. Entonces, mis hermanos, compañeros, vamos primero a analizar la primera diapositiva. Como nos acaba de mencionar la compañera Maribel, nuestro compañero Cristian, esta clase está enfocada en lo que es Jesucristo. Vemos que hay un título que dice Jesucristo revela el carácter del Padre. Y vamos a leer la palabra en el nombre de Cristo Jesús, Hebreo 1, versículos del 1 al 3. Y nos vamos entonces poniendo en contexto. Y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo
a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, podemos, compañeros, hermanos, analizar una explicación un poco detallada de lo que nos está diciendo la palabra. Cuando nos dice que Dios habló a los antepasados, nos está pues ahí contando que él primero se dirigía a sus seguidores, ¿no? Y a los apóstoles. Luego, ya él habla a través de Jesucristo. Cuando nos dice por aquí que Jesucristo es el heredero, aquí nos está diciendo Dios Padre que él prometió a su Hijo absolutamente como herencia. Luego nos dice que Jesús creó el universo. Dios creó el universo por medio de Jesús. Nos dice que Él es el sustentador del universo. Entonces, Jesús es el sustentador del universo y hace posible toda palabra y hasta la del conocimiento. Nos dice que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Entonces, esto de que está sentado a la diestra de Dios, que lo vemos en el versículo 3, es esa frase de que está a la derecha de la majestad en las alturas. Es como una referencia del honor y del poder que tiene como a la derecha de Dios Padre. Entonces, ¿qué nos está hablando? ¿Qué nos está diciendo la palabra aquí? La importancia que nosotros tenemos en esa comunicación y en esa relación con Jesús. Nos está asegurando que la relación que tengamos con Cristo debe de tener, que es tan equilibrada para poder llegar al Padre. Como nos dice la palabra en Juan 6:44, que nos dice, en el nombre de Cristo Jesús, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Entonces, mire, compañeros, hermanos, la importancia de nosotros tener esa vida cristocéntrica, de llevar esa relación con Jesús, no sin antes entender que no es posible que tengamos a Jesús, en la relación con Dios, si no tenemos primero a Jesús en el corazón. La importancia de tener esa vida cristocéntrica en todas las áreas que podamos experimentar. Siempre poner a Jesús por delante, primero. Mire, la diapositiva nos dice que hay un principio que es conocer a Jesucristo, es conocer al Padre. Si nosotros vamos a hablar de Dios, debemos de tener en cuenta que primero tenemos que llevar a Jesús en el corazón y reconocerlo como nuestro Salvador. De lo contrario, nosotros no podemos hablar de Dios Padre, porque primero, el primer paso es Jesucristo. Nos dice que Él es la revelación completa del corazón, el carácter y la voluntad de Dios. Por eso nosotros siempre hemos venido hablando en las clases del carácter. Jesucristo revela el carácter del Padre, y ese carácter es que es manso y humilde de corazón. Nosotros vemos a Dios Padre como el que cumple esas necesidades del ser humano, de la provisión, de la protección, de la autoridad. Aún debemos de verlo, a su Hijo, a Jesucristo, reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador, para poder que haya esa complementariedad de Padre e Hijo y podamos ir en agrado con el Señor. Primero, llevar a Jesús en nuestro corazón.
Hay otro principio que nos dice la palabra que dice, Jesús es la imagen misma del Padre. Todo lo que Dios quiere que sepamos lo expresó en Cristo. Miren cómo en Hebreos, el texto que acabamos de leer, versículos del 1 al 3, el enfoque es Jesús. Y Dios habla primero a los profetas y ahora nos habla a través de Jesús. En este versículo nos está diciendo, este pasaje como tal, nos está diciendo que Jesús es el heredero de todas las cosas y que Él creó el universo. Entonces, aquí el enfoque como tal de Jesús. Esto es lo que nos dice la primera diapositiva en Hebreos 1 del 1 al 3. Nos está revelando el carácter del Padre a través de Jesucristo. Ahora en la segunda diapositiva vamos a leer, las palabras de Jesús son espíritu y vida. Antes de que pase a la siguiente diapositiva, mi hermana, quiero hacerte un aporte allí, antes de que sigas en la siguiente diapositiva. Sí, señor. Para que los compañeros tengan presente el principio de conocer a Jesucristo es el que ha visto a Cristo, ha visto al Padre. El que conoce a Cristo a través de la palabra de Dios está conociendo al Padre. Quería aportar eso. Y también Cristo Jesús es la revelación completa del corazón de Dios. Y algo muy especial que nombraba la compañera Lina, muy importante, el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Y es que dentro del carácter está la esencia de lo que la persona es. Y Cristo en su carácter es una persona llena de paciencia, de amor, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Ese es su carácter. Y también dentro del carácter está el temperamento, la forma en que yo reacciono, cómo está mi corazón. Mi corazón es manso y humilde, lo que decía la compañera Lina. Entonces, conocer todo eso que estamos compartiendo se conoce a través del estudio de la palabra y eso es conocer la voluntad de Dios. Puede seguir, compañera, con la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Sí, compañero, muchas gracias. Bueno, entonces en la siguiente diapositiva tenemos un título que dice, las palabras de Jesús son espíritu y vida. En el nombre de Cristo Jesús vamos a leer Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En este versículo, Jesús le está hablando a sus discípulos sobre la importancia pues que tiene el Espíritu Santo, no solamente pues para ellos, sino para todos los que creemos en Jesús. Él ahí nos está diciendo que el Espíritu es vida, mientras que la carne pues no tiene ningún valor, ¿no? Entonces, la carne aquí se refiere a nuestra naturaleza humana, lo que también hemos venido hablando, que son los deseos, las necesidades. Entonces, aquí pues hay un enfoque claro que nos está diciendo la palabra, que es que debemos de tener una claridad y darle una importancia a la parte espiritual y dejar a un lado la parte física. Esas palabras de Jesús que son, él les está hablando a sus discípulos que sus enseñanzas y todo lo que pues mi vida provienen directamente de Dios. Él no habla nada porque le parece, porque sus emociones se lo dicen, sino que todo es guiado a través de Dios. Son palabras que llevan el poder del Espíritu Santo. Bueno, también aquí nosotros podemos aplicar este versículo enfocándonos en las cosas espirituales, dejando a un lado la naturaleza humana. El Espíritu Santo va sobre todo lo físico.
tiene ese poder. Y podemos recibirlo solo es a través del Espíritu Santo, no hay otra manera. Tenemos que tener esa comunión con el Espíritu Santo para poder comprender que el Espíritu es el que da vida, como lo dice el maestro del 63. Podemos ver acá en la diapositiva que hay un principio que nos dice, la palabra de Cristo da vida espiritual, rompe cadenas, guía, consuela y transforma. No es solo letra, es poder vivir. Bueno, y aquí de lo que el compañero Cristian siempre, el Señor lo guía, de que debemos estar, la insistencia pues de estar leyendo la escritura, las escrituras, de estar alimentándonos, es ese alimento espiritual. Si nosotros no estamos apercibidos de lo que nos dice el Señor en su palabra, pues no vamos a poder hacer su voluntad, porque la palabra de Dios es la voluntad del Padre. Hay otro principio que nos dice, sus palabras no solo informan, sanan el corazón quebrantado, ayudan el espíritu y restauran la vida. Por eso es que cuando nosotros, los creyentes, tenemos, pues, yo lo puedo relacionar este principio con por ejemplo, de así, hablando de algo que me haya sucedido a mí, que es, no sé, tener un familiar enfermo y como tener una tranquilidad y de una u otra manera estar confiado en Dios y entender que lo que pase va a ser su voluntad y que una persona le diga a usted, ¿y cómo es que usted hace para estar así y como con esa paz, como si no estuviera pasando nada? Es precisamente porque cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, habita en tu vida, te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice su palabra. Puedes tener todo, llevarlo, no precisamente con control, como muchas personas piensan, que nos tienen controlado. Es la tranquilidad que te da la palabra de Dios. Es la guía del Espíritu Santo en tu corazón. El amor de Dios Padre, como su amor ahí no hay ninguno. El que te lleva a llevar las cosas con tranquilidad, con paciencia, y el que todos los días te enseña, te enseña y entiendes que todo lo que pase es porque es la voluntad de Dios, y si es la voluntad de Dios, sea lo que sea, es buena, agradable y perfecta, definitivamente. Entonces, pues, esta reflexión de verdad que la podemos, amados compañeros, hermanos, llevar a nuestra vida cotidiana cuando nosotros nos encontramos con las preocupaciones y los problemas del día a día, en donde a veces hay desesperanza, pero miren cómo Juan en 6:63 nos está recordando que nosotros no estamos solos. Dios nos envió a su Santo Espíritu para que nos dé vida, para que nos renueve, para que nos transforme, para que nosotros podamos abrir nuestro corazón a toda esa dimensión espiritual y experimentar esa transformación que solo se da a través del Espíritu Santo, de la palabra de Dios y pues de Jesús. Entonces, recordemos que cada palabra que digamos que esté accionando nuestra vida es un reflejo del poder vivificante a través del Espíritu Santo y que nos da esperanza, nos da luz en medio de la oscuridad, de un problema o de algo que estemos atravesando, y que en lo que podamos quizás en algún momento tener el corazón quebrantado, perder el control, el Espíritu nos restaura y habita. Y bueno, ahí se termina mi intervención. Muchísimas gracias. Amén, compañera Lina. Muchas gracias a todos por su enseñanza, por sus oraciones. Y no nos olvidemos, compañeros, en el principio
era el Verbo, desde el Génesis y mucho antes, desde la fundación del mundo, el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo es Dios, todopoderoso. Y fue hecho carne, vino y habitó entre nosotros. Y la gloria de Él es como la del unigénito del Padre. Cuando hablamos de Jesucristo, hablamos de la mayor autoridad en el cielo y en la tierra, para que respetemos su señorío y obedezcamos lo que nos dejó como herencia la palabra de Dios. Hemos visto que Jesucristo revela el carácter del Padre. La compañera también lo estuvo explicando. El Verbo se hizo carne. La compañera Maribel estuvo compartiéndonos acerca de ello. Las palabras de Jesús son vida y espíritu. La hermana Lina nos estuvo compartiendo al respecto. Y ahora vamos a ver la obediencia a la palabra de Dios trae firmeza. Y aquí le doy el paso a mi compañera Paola Victoria. Adelante, compañera, con su participación. No se escucha, compañera. Gracias, hermana. Amén, gloria a Dios por esta enseñanza. En esta enseñanza decimos, la obediencia a la palabra trae firmeza. En Mateo 7, 24 al 25 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquellos casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. En esta palabra, mire, en estos días Dios me la reafirmaba, estaba meditando sobre esta palabra. En mi vida, antes de conocer al Señor, caminaba en territorios fangosos. No tenía nada seguro, tenía miles de dificultades. Mi terreno era inseguro. Pero cuando llegué a este conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, me edifica sobre una roca. Y esa roca es mi Señor Jesús. Y cuando nosotros ponemos por obra esta palabra que Dios nos ha regalado en su inmenso amor, para que la pongamos por obra y seamos obedientes, la Biblia es nuestro manual de vida y debemos edificarnos para que cada día avancemos en este perfeccionamiento a que nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado, para que así como Él en su inmenso amor nos da esa comparación tan perfecta que dice, pues que me oye estas palabras y la hace, lo compararé con un hombre prudente. Entonces, eso es lo que nos hace un llamado a que seamos sabios en su palabra, porque a pesar de las circunstancias, de las dificultades que a veces podamos afrontar, teniendo en el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos esa firmeza de que a pesar de que a veces pasemos por valle de sombra de muerte, por el desierto, no temeremos mal alguno, porque Dios estará ahí con nosotros. Y esta palabra es donde nos llena sabiduría, porque cuando nosotros la leemos, la comprendemos y la tomamos para nuestros procesos, ahí es donde no vamos a caer en terreno fangoso. Y mire que Dios en su inmenso amor, para cada proceso, Él tiene su versículo, para cada ayuda, Él tiene su versículo, para cada aliento, todo Él perfectamente nos ha enseñado. En esta palabra, en la Biblia, tenemos enseñanzas, encontramos mandatos, encontramos muchas cosas para la vida. En Cristo nosotros ser esos hijos obedientes. Y la obediencia trae bendición. Cuando nosotros andamos en desobediencia, nosotros somos esos hijos y como hijos debemos obedecer a ese papá.
para que ese papá nos dé buenas cosas, ¿cierto? Entonces, aquí dice, el principio es el comienzo, y nosotros hemos sido llamados a un comienzo, una vida en Cristo. Y cuando dice escuchar sin obedecer, es inútil. La verdadera estabilidad viene de obedecer la palabra en Cristo mismo. Mire que debemos estar atentos, porque Dios a veces nos habla hasta con el impío, con el ateo. Y cuando Dios te quiere dar una enseñanza, Él te la da a través de la palabra y te la hace llegar. Mire, voy a dar un testimonio con esta enseñanza. Teníamos una situación y mi niño chiquitico estaba diciéndole a mi esposo, papá, la casa está fea, arréglala, arréglala, arréglala. Y mi esposo se puso a organizar arriba donde nosotros habitamos. Y cuando él se subió y vio que el techo está inestable, que hay un riesgo alto de que se desborone ese techo. Entonces yo le decía a mi esposo, mira, Dios es tan lindo que a través de mi niño de 3 años te habló y te hizo crear la inquietud de que te subieras a organizar nuestra casa, que faltaba por organizar el techo. Y gloria a Dios porque se nos hubiera desplomado el techo. Y Dios es tan perfecto que mire, Él no descuida nada de sus hijos. Por eso yo meditaba en esta palabra. Antes uno pasaba por tantas dificultades y uno no veía salidas, pero con Cristo siempre tenemos solución, siempre tenemos ese Padre que va a estar ahí guiándonos, ayudándonos, y debemos ser edificados en la palabra para que seamos esos pámpanos que den buen fruto, para que le sirvamos al Señor. Y debemos ser así, como esa roca firme, porque ¿en qué debemos de construir nuestra casa? En algo firme. Cuando alguien edifica, uno quiere echar un buen cemento a sus columnas, a sus zapatas, para que esa casa quede súper firme. En cambio, la persona que no quiere un buen bienestar, ¿qué hace? Buscar los materiales más baratos, lo peor del mercado. Pero en Cristo siempre vamos a tener la victoria porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Por eso Él nos dice que debemos ser esos hombres prudentes, edificados en su palabra, para que así no resbalemos y debemos avanzar en Cristo. Este es mi aporte, mi hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana, muchísimas gracias. Mire la importancia de que nos habla aquí la compañera y nos trae una palabra bien importante, y es fundar nuestra fe sobre la roca. Y la fe no solamente es creer en la palabra, sino también obedecer la palabra. No solamente ser oidores, como lo explicaba la compañera, sino también hacedores de la palabra. De lo que Dios nos permite entender y aprender de la palabra es lo que tenemos que obedecer. Eso es lo que tenemos que obedecer. Entonces, compañeros, en conclusión, en este tema, necesitamos aplicar lo que hemos aprendido conforme lo que estamos compartiendo. Y necesitamos conocer al Señor Jesús como la palabra viva de Dios, que produce en nosotros cambios, transformaciones, perfeccionamientos. A través de la palabra y su enseñanza, el alma de nosotros está en un ambiente de sanidad, de liberación. Mientras estemos escuchando la palabra de Dios, la fe viene por el oír y por el oír por la palabra. Ese es el mejor ambiente que Dios diseñó para que el Espíritu se mueva y nos permita identificar nuestro estado, el estado de nuestra alma, de nuestro corazón. La palabra de Dios como lumbrera nos alumbra el pecado que tiene el alma aún muy escondido. Entonces, escuchar una enseñanza nos permite identificar lo que Dios nos muestra, de qué es lo que necesitamos trabajar. Entonces, el alma tiene unas necesidades. Recuerde que la palabra alma es la palabra corazón en el hebreo. El alma tiene unas necesidades frente a la palabra de Dios, frente a lo que Dios dice, porque la palabra de Dios es la abundancia del corazón de Dios.
Y el alma tiene unas necesidades y es rendir la voluntad. Aunque Dios nos dio libertad, nos dio libre albedrío, Él desea que intencionalmente uno decida de manera libre y espontánea a hacer su voluntad. Rendir la nuestra para hacer su voluntad. Y también el alma necesita sanidad emocional y libertad, porque claro, como tuvo malas experiencias en el pasado, antes de que llegáramos a Cristo, entonces traemos un pasado de maldiciones generacionales, que son puertas traseras, derechos legales que se le dieron nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestros padres, que caminaron sin Dios. Todo eso va en la genética y se va heredando de generación en generación. Cuando llegamos a Cristo, todo eso se corta. Cuando le entregamos la vida a Cristo, vivimos identificación de la muerte de Cristo en la cruz, su pasión, su muerte, su resurrección. Por eso en la resurrección tenemos una nueva vida, que es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Dios quiere sanar y libertarnos de todo lo que son las herencias de maldición, las puertas traseras, y quiere que nosotros también renunciemos a las consecuencias de las cosas que nosotros mismos hicimos en confesión delante de su presencia, reconociendo y admitiendo que le fallamos. Ahí hay sanidad, ahí hay un ambiente donde el Espíritu Santo nos va a libertar de todo derecho legal, de todo dolor, de amarguras, de falta de perdón, cuando le confesamos todo al Señor. Y tercera necesidad que tiene el alma frente a la palabra de Dios es que necesitamos renovar la mente. Hay muchas fortalezas que traemos de tradiciones, de cosas pasadas, y verdaderamente necesitamos alinear nuestra mente a la mente de Cristo, que es la misma palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios estamos teniendo acceso a la mente de Dios, a la mente de Cristo. Y ella nos va ayudando a renovar, a desaprender principios culturales o tradiciones que heredamos de nuestros ancestros y empezar a establecer la cultura y los principios del reino de los cielos, que es precisamente cuando buscamos la voluntad de Dios a través de la Biblia Sagrada. Entonces, recuerde, Jesucristo es la palabra de Dios viva. Ella nos sana, nos restaura, nos liberta. Ella nos reconcilia con Dios. A través de ella, Dios, el Espíritu Santo, hace un proceso de cambio y transformación en nosotros. Entonces debemos estudiar los evangelios. Les recomiendo que tengan todos una Biblia de estudio y arranque con el Evangelio de Juan para que empiece a conocer a Jesucristo como el unigénito del Padre, como Dios Todopoderoso. Arranque con el Evangelio de Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento, para que conozcamos su carácter, su voz y todo su corazón. Las intenciones de Dios son buenas siempre, agradables y perfectas. Necesitamos meditar y permitir que la palabra de Dios transforme nuestra mente. Por eso Romanos 12:2 lo estuvimos leyendo. Dice que debemos ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento. Las cosas como vemos la vida antes no es lo mismo cuando estudiamos la palabra de Dios y tenemos acceso a la mente eterna de Dios, a la mente sobrenatural de fe que se activa por la fe en Dios, por la fe en lo único que le agrada a Dios. Y es donde lo sobrenatural de Dios se activa en nuestra vida cuando ponemos la fe en la palabra de Dios. Por eso también es llamada la palabra de fe, es la palabra de Dios. Y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Entonces empezamos a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Entonces, seamos hacedores de la palabra. Santiago 12:22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Muchos tenemos disposición para oír, pero a veces nos entra por aquí, nos sale por acá, nos enseñaban nuestros profesores en el colegio, pero es necesario que se quede adentro lo que oímos y lo pongamos por obra, es decir, lo obedezcamos. Si Dios nos dice, vea, perdone, perdone. Si Dios nos dice, sea paciente, pídale a Dios que le dé esa capacidad de ser paciente por medio del carácter que Él nos imparte en la nueva naturaleza, que es un fruto del Espíritu, la paciencia. Y otras muchas cosas más siempre se llevan en oración. Pero si usted conoce la Biblia, conoce el tema, usted puede hacer una mejor oración en la presencia de Dios. Entonces la palabra de Dios nos enriquece la oración, nos enriquece la comunión con Dios, la interactividad en la oración
viene de leer constantemente la palabra, de pensar en ella, de meditar. Meditar es pensar en lo verdadero, en lo puro, en lo honesto, en lo noble, que es precisamente la palabra de Dios, lo que hemos aprendido. Decirle al Señor en su presencia: Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta por trabajar? Cuéntale tu día a día, cómo estuvo este día. Cuéntale, en 5 minutos lo puedes hacer antes de acostarte. Puedes orar mucho más. Entonces necesitamos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. No nos debemos engañar, porque a Dios no lo podemos engañar, sino que nos engañamos a nosotros mismos. Y finalmente, prediquemos a Cristo, compartámosle del Salvador del mundo a la gente. Lo poco que de pronto quizá nos recordamos, podemos compartirle a la gente de que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores conforme a las Escrituras, que Él fue crucificado, que fue sepultado, pero que conforme a las Escrituras Él resucitó al tercer día entre los muertos, y que no se quedó allí, porque esa es la confrontación en las religiones tradicionales, que lo han dejado crucificado. No, Cristo no se quedó crucificado. Recuerde que Él fue sepultado, resucitó al tercer día entre los muertos, y tampoco quedó ahí la historia, la realidad, la verdad, sino que ascendió a los cielos y está sentado al lado del Padre en lugares de dominio y de autoridad, y tiene toda potestad sobre el cielo y sobre la tierra. Hasta allá va la profundidad del señorío y la gloria de Cristo. Entonces, prediquemos a Cristo con toda nuestra vida y con toda la palabra que hemos recibido de la Biblia. Que nuestras acciones reflejen un testimonio vivo de que Cristo vive en nuestra vida, con gracia, verdad, como Jesús lo fue, esa luz del mundo. Adelante, compañera Paola, con su participación. Gracias, hermano. Quería hacer un aporte respecto a la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdadera y para siempre, es por todos los siglos, ¿no? No debemos hacerla para contender, porque lastimosamente hoy en día la gente, en su orgullo de creer que sabe mucho la palabra de Dios, pues están siendo tentados a contender en el entenebrecimiento de algunas personas. Entonces, esta palabra debemos usarlas para edificación, para dar lámpara y luz a las personas que están en esa oscuridad. Ese era mi aporte, mi hermano. Eso, muchas gracias, mi hermana. Es cierto. Hay gente que cree saber más que Dios, o que dice que rechazan la Biblia, o dicen, no, eso lo escribieron hombres. Pero la misma Biblia nos dice que Dios usó hombres para escribir la palabra, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo. Como cuando una autoridad nos hace un dictado, la autoridad la está dictando, pero escribimos nosotros. Entonces es muy importante respetar la palabra de Dios. Muchas gracias, mi hermana Paola, por ese aporte. Tener temor y reverencia a la palabra de Dios también nos abre Dios mismo el entendimiento cuando nos ve dispuestos a estudiarla, a escudriñarla. Compañero, muchas gracias por su atención. Hasta aquí llega la enseñanza del día de hoy. Estudiemos, porque se viene la evaluación el próximo lunes, si Dios lo permite. Estudiemos los 3 temas que hemos venido desarrollando: la palabra de Dios como instrumento de orientación, la palabra de Dios como instrumento de transformación, y la palabra de Dios, que es Jesucristo. Estemos estudiando lo que hemos visto. Recuerden que yo no les pregunto nada que no hayamos visto. Las diapositivas le van a servir y vamos a poner en práctica lo que hemos recibido. Ahí sale a flote lo que usted apunta. Sirven mucho los apuntes, eso lo pueden sacar. Sirve mucho que usted haya entendido lo que estamos compartiendo, que haya dedicado verdaderamente esta hora para el Señor, y que todo esto lo enriquezca su fe y su comunión con Dios. Entonces le doy el paso a la compañera Rosamelia Ull, que nos despide en una oración. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Que Dios les bendiga. Una excelente semana en el nombre de Cristo Jesús para todos. ¿Estás por allí, mi hermana Rosa? Adelante con tu participación. Amén. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por todo lo que ha hecho, Señor, y ayúdanos, Señor, a llevar siempre este mensaje que tú nos das en Deuteronomio 28, que si acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová,
tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a tu palabra, a conocer cada día de tu palabra, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que derrames de tu espíritu, Señor, sabiduría a todos los que estamos reunidos, Señor, a todos los hermanos que han dispuesto esta noche. Te pido, Señor, que derrames de lo alto sabiduría y que nos ayuden, Señor, cada día más a enriquecernos de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día, por esta noche que nos ha regalado, Señor. Tu fidelidad es grande, Señor. Te pido por cada uno de los hermanos que los bendigas, a todos que los guardes, a sus familias, a sus hijos, que sean de bendición, que la promesa se cumpla, donde tú dices en tu palabra que herencia de Jehová son nuestros hijos, que son como saetas en manos del valiente. En el nombre de Cristo Jesús declaramos, Padre, esas palabras, Señor, promesas, Padre, nos apropiamos de ella, Padre. Gracias, Señor, por cada bendición que nos das, por nuestra vida, por la salud que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, que Dios los bendiga, los guarde a todos. Amén. Bendiciones para todos. Muchas gracias, bendiciones. Amén.